Qué bueno tenerte con nosotros una vez más. Recuerda que donde quiera que estés, eres la iglesia. Vamos a cantar juntos, venga. Cuando oscurece y el miedo crece, yo escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Venga. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Fuerte, conmigo. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, Nunca está lejos, está siempre en nuestro corazón. Donde quiera que estés, cántalo con nosotros. Vamos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. ¿Qué tal? Hoy estamos en el cuarto tema de esta serie y bueno, estamos viendo las diferentes tormentas que están empezando a caer sobre nosotros y que están volviendo una realidad aquello que Pablo les dijo a Timoteo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, en donde le dijo a Pablo: mira, Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. Entonces, ¿saben qué es lo más peligroso de los tiempos peligrosos? Que no creamos que son tiempos peligrosos. Eso sí es peligroso porque no estamos conscientes del peligro en el que estamos
viviendo y desarrollándose a nuestro alrededor. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ese debes saber no solo es para Timoteo, es algo que todos nosotros tenemos que estar bien conscientes. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto creer que ese tiempo viene? ¿Verdad? ¿Qué nos cuesta creer que cada día estamos más cerca del rapto? ¿Por qué hay cristianos que les cuesta creer eso? ¿Será que no queremos que venga todavía por nosotros? ¿Será que en el fondo decíamos que todavía no venga, que todavía no nos lleve? ¿Por qué será que oímos estos temas y supuestamente lo sabemos, pero nuestra vida sigue igual? No hay ningún cambio, como que sin nada. ¿Por qué es que no afecta de alguna manera nuestro modo de ser, nuestra manera de vivir? Entonces la pregunta de nuevo es, ¿de verdad crees que Jesús pronto vendrá a recogernos? Una de las características únicas de la Biblia son sus profecías. Las profecías, todas las que se tenían que cumplir, ya se cumplieron. Ya sea profecías sobre ciudades, sobre el Mesías, sobre el mundo. Y eso, el hecho de que ya se cumplieron las que se tenían que cumplir, nos asegura, nos da confianza de que se van a cumplir las que falta que se cumplan. Al 100% se van a cumplir. Entonces, ojo con estos datos. Por ejemplo, más de una cuarta parte de la Biblia es profecía predictiva. Más de la cuarta parte de la Biblia. Y de todo eso, solo un tercio falta que se cumpla. Hay más de 1800 referencias al regreso de Jesús solo en el Antiguo Testamento. Más de 1800 referencias. En el Nuevo Testamento hay 260 capítulos. De esos 260 capítulos, ahí tenemos más de 300 referencias a la segunda venida de Cristo y el rapto. Eso equivale a 1 de cada 30 versículos, ¿verdad? Por otro lado, 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a ese tema. 23 de los 27 libros. Y por cada profecía sobre la primera venida, hay 8 de la segunda venida. Así que, ¿querrá Dios que le pongamos atención a este tema con tanta información que tenemos? ¿Querrá Dios que lo creamos y que afecte nuestra manera de vivir? Yo creo que sí. Que cada esfera de nuestra vida tiene que ser afectada. En especial, la parte de nuestra vida que tiene que ver con estar cumpliendo la gran comisión. ¿Por qué? Porque una vez que sucede el rapto, ya no vamos a poder cumplir la gran comisión. Ya no vamos a poder hacer discípulos. Y por supuesto tampoco evangelizar. Hoy, un tema que va a ser bueno conocer un poco más, y de eso vamos a hablar, es de la tormenta que se nos viene. Esa tormenta llamada el anticristo. ¿Por qué tenemos que saber de él? La Biblia tiene más de 100 pasajes sobre este último gobernante mundial. Más de 100 pasajes. Recordemos que de los más de 40 millones de seres humanos que podríamos contabilizar en toda la historia humana, de todos esos más de 40 millones de seres humanos que han nacido, el anticristo es el segundo en importancia después de Jesucristo. Es el segundo ser humano nacido más importante. Entonces, por otro lado, saber qué es lo que le va a pasar al anticristo nos da confianza de esa victoria final del Señor que nos narra Apocalipsis. Por otro lado, saber sobre el anticristo nos ayuda a entender todos estos acontecimientos actuales que están pasando a nuestro alrededor y que simplemente son el escenario que se está formando para el anticristo. ¿Oyeron eso? Todo lo que está pasando es para prepararle su escenario al anticristo. Entonces no podemos cerrar los ojos ante eso.
No puedes cerrar los ojos. Es importante también que la Biblia, y esto es bien importante que lo entendamos, la Biblia no nos da información sobre el anticristo para que estemos preocupados o para darnos temor. No, mucha gente usa esa información para causar miedo y preocupación y estrés. No, la Biblia no nos da esa información del anticristo para eso, sino para que entendamos y estemos alertas a cumplir nuestra misión. Para eso es, para que entendamos el tiempo en que estamos viviendo y que tenemos que ponernos a cumplir nuestra misión. El escenario se está montando. Por lo tanto, nosotros tenemos que correr a cumplir nuestra misión. Quiero leer un par de versos. Primera de Juan 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y el otro pasaje en 1 Juan 4:3 dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces más de alguno de ustedes me dirá, pero eso se escribió, Juan lo escribió hace como 2000 años, ¿sí? Juan lo escribió todo eso inspirado por Dios y lo escribió como que él estuviera ubicado en el último tiempo, en los últimos días, o sea, nuestra época. Con esa inspiración lo escribió. Pero lo más importante es que Juan y los hermanos que leían esa carta no fueron corregidos por Dios. No hubo un momento donde Dios les dijera, no, pero no se preocupen, que eso faltan más de 2000 años para que estas cosas sucedan. No los corrigió. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos y nosotros viviéramos con esa mentalidad de que ya cada vez estamos más cerca. Y si ellos tenían aprobado tener esa mentalidad, no digamos nosotros que estamos viendo un montón de cosas. Por eso es importante decir lo siguiente: en esta época en la que estamos viviendo, no vale la pena ponernos como a tratar de identificar el anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, no lo vamos a ver, no lo vamos a conocer. La iglesia no lo va a conocer. Los hermanos de Tesalónica creían, por todo lo que ellos estaban viviendo, una persecución bien fea, ellos pensaban que ya estaban viviendo la tribulación. Todavía ellos no tenían claridad de cómo iban a ser los eventos. Entonces Pablo, inspirado por Dios, viene y les enseña y los empieza a corregir. Segunda de Tesalonicenses 2, del verso 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se preocupen así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el rapto y todos esos eventos, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya estuvimos viendo hace 2 semanas, y sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Entonces, sobre el comienzo de la tribulación, Pablo les está diciendo que no va a suceder el comienzo de la tribulación hasta que se vea la apostasía y que también aparezca el anticristo. O sea, hay una sincronía de esos eventos. La tribulación va a empezar después del rapto. Y después de eso se empieza a desarrollar abundantemente la apostasía y se manifiesta el anticristo hasta en ese momento. O sea que si alguna vez descubres quién es el anticristo, es porque te quedaste. Es la única manera en que puedas saber quién y puedas identificar quién es el anticristo, porque te quedaste.
No nos interesemos entonces en tratar de saber quién es el anticristo, aunque la lógica nos dice que ya falta poco para la tribulación. Estamos viendo tantas cosas que decimos, cada vez estamos más cerca de que comience la tribulación. Pero el que va a ser el anticristo, podemos pensar o calcular si estamos cada vez más cerca de la tribulación, por lo tanto quiere decir que el que va a ser el anticristo ya nació, ya ha estado creciendo, pero no se ha dado a conocer de ninguna manera. El Espíritu Santo está impidiendo que eso suceda. La presencia de la iglesia no permite que todavía salga a relucir el anticristo. O sea, que lo que impide que salga el anticristo es usted y yo y todos los que somos la iglesia, los salvos, ¿verdad? Ahora, una vez que nos vayamos, entonces Satanás se va a dar cuenta, ya sucedió el rapto, eso va a ser su señal para empezar a poner su plan en acción. Y él ya va a tener escogido, voy a explicar eso un poco después, va a tener escogido a quien va a ser el anticristo y viene y lo va a poseer, una posesión demoníaca. Y ese hombre, hasta ese momento, entonces, se volverá el anticristo. Ese personaje, esa persona que va a ser el anticristo, él no sabe que va a ser el anticristo. Él no lo sabe. Hasta que ese día suceda que es poseído por Satanás mismo, se va a volver el anticristo. Antes del rapto, nadie lo sabe. Ni siquiera Satanás sabe cuándo va a suceder el rapto. Por lo tanto, como una vez nos decía el pastor Sergio Handal, el diablo no sabe cuándo va a ser todos estos eventos, entonces lo que hace él es que cada época de la historia, él tiene preparado un candidato para que si sucede el rapto, entonces poseerlo. Cada cierto tiempo el diablo, Satanás, él dice, bueno, si el rapto es en estos días, yo voy a tener escogido a esta persona. Y lo voy a tener el ojo y voy a echarle el ojo y voy a estar pendiente de él, porque en lo que sucede el rapto, yo lo voy a poseer. Después del rapto es que Satanás va a hacer la posesión demoníaca de esa persona. Tal vez ya nació, ¿verdad? Y está ese niñito bien bonito, por eso está esa foto con esos dibujos, con esas manos feas, ¿verdad? Y el anticristo probablemente ya nació, ya está vivo, pero no tanto como nos lo pintan esas películas, ¿verdad? Como que es un niño hiper perverso. Entonces hablemos, ¿cómo será el anticristo? ¿Cómo irá a ser? Empecemos por la palabra anticristo. Es una palabra compuesta, en donde su primera parte, anti, tiene dos significados. Significa en contra de y al mismo tiempo significa en vez de. Entonces, anticristo es en contra de Cristo y en vez de Cristo. El anticristo va a estar cumpliendo estas dos funciones, en contra de Cristo, en contra de Dios y de todo lo que significa Dios, pero al mismo tiempo va a estar en lugar de Cristo, y por eso hay un momento en que los judíos lo van a confundir, se van a confundir y van a creer que Él es el Mesías, su Mesías. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser una imitación de Cristo, una imitación barata de Cristo, una falsificación que está haciendo el diablo. Por un tiempo, durante la tribulación, por una parte de la tribulación, un tiempo, Él va a ser una copia muy cercana a Jesús. Es la copia más cercana a Jesús que el diablo va a poder hacer. Lo más parecido a Jesús, pero al punto que va a engañar a muchos. Pero después de un tiempo se va a dar a conocer con toda su maldad. Si nos fijamos en ese verso, 1 Juan 2, 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, si se fijaron, Juan está usando un singular y un plural. Habla de los anticristos,
muchos anticristos y habla de el anticristo. Hay una diferenciación. Los anticristos pues han sucedido a lo largo de la historia, pero ya para el final de los tiempos, ahí solo va a existir el anticristo, así en singular y con ese artículo muy especial, el anticristo. Juan también menciona en 1 de Juan 4:3, y dice Juan, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es algo diferente. Está hablando de una sensación, el espíritu, un ambiente, una sensación de cosas anti Dios, de cosas anticristianas que están sucediendo. Hoy en día es cada vez más marcado eso. Por eso es que podemos ver hoy cómo es que está creciendo el humanismo, cómo está creciendo lo que hemos llamado progresismo, mal llamado progresismo, porque en realidad no es progresismo, es sinónimo de progreso, de que va avanzando, pero el progresismo en realidad, el nombre correcto sería pervertismo, porque no es un avance, no es un progreso hacia algo bueno, es una perversión y una distorsión de un montón de cosas. Y por eso vemos, crece el humanismo, el progresismo o pervertismo y las falsas religiones. Ese es el mismo misterio de iniquidad que menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7. Ahorita solo lo que estamos viendo, ese espíritu, ese ambiente, es como en pañales, una situación en pañales en comparación a cómo va a ser el mundo esos 7 años de la tribulación. Entonces, tratemos de visualizar esto. Recordemos que Satanás ha tenido, desde el comienzo de allá, desde Adán y Eva, ha tenido aproximadamente unos 6,000 años para estar conociendo a la raza humana. Ya nos conoce perfectamente bien a toda la raza humana. Entonces, como nos conoce, Él puede fabricarse un superhéroe que va a cautivar a toda la raza humana. Alguien que va a ser irresistible, atractivo, encantador, valiente, misterioso, con una personalidad muy fuerte, cautivador, muy inteligente, al punto que el mundo va a caer a sus pies con la boca abierta. Van a quedar súper impresionados. Describamos un poquito más cómo sale en la Biblia. En primer lugar, el anticristo va a ser un genio intelectual. Daniel 8:23 dice que será un rey entendido en enigmas. Es decir, un hombre que va a cautivar con su intelecto, con su capacidad de percepción, ¿verdad? Y obviamente en su nivel de inteligencia va a estar muy por encima, pero va a ser muy superior a cualquiera de los líderes a nivel mundial que estén en ese momento. Si fuera en este momento, estaría muy por encima de Biden, del de Francia, del de Canadá, del de Inglaterra, de cualquier país, de todos ellos. Va a estar muy por encima su nivel intelectual. También dice que va a ser un genio de la oratoria. Daniel 7:8 dice, y que ese rey tendrá una boca que hablaba grandes cosas. Eso está describiendo al anticristo. Es decir, va a ser un hombre que va a hablar como ninguno en la historia, aparte de Jesucristo. Y es muy posible, incluso, por la capacidad que el diablo le va a dar, que va a ser alguien que hable varios idiomas y los va a hablar muy, muy bien, ¿verdad? Entonces va a ser un orador único. En cualquier lugar que él vaya va a hablar en el idioma que se necesite de una manera natural, poderosa, efectiva. Un gran orador. Hablará grandes cosas con su boca. Número 3, va a ser un genio político. Daniel 9:27 dice, confirmará el pacto con muchos.
También en Apocalipsis 17, 11, 13 dice, y los 10 reyes entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo. Entonces, para que 10 líderes de grandes potencias decidan entregarle su poder y su autoridad, ponerse bajo este hombre, es que va a ser increíble su capacidad, ¿verdad? Él va a empezar poco a poco a llamar la atención. Al principio, a saber, es alguien desconocido, pero poco a poco empieza a ganar la atención en nivel político y de repente, de una manera muy rápida, se va a poner por encima de todos los demás, al punto que todos querrán eso, que él sea el líder. El anticristo va a ser como algo que va a cautivar con sus planes de paz, de prosperidad. La gente va a quedar, wow, ¿verdad? Para la ONU, para las Naciones Unidas, ese hombre va a ser un sueño cumplido. Ver ese hombre es el sueño que ellos han deseado tanto. Va a tener una capacidad increíble que hasta va a resolver el conflicto del Medio Oriente de Israel con los países árabes. Nadie lo ha podido resolver definitivamente. Él lo va a lograr, ¿verdad? Al punto que es muy probable que en ese momento le den el Premio Nobel de la Paz. Va a ser el mayor pacificador de la historia para la gente en ese momento. ¿Qué más? El anticristo también va a ser un genio en economía. Daniel 11:43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Además, en Apocalipsis 13, describe la estrategia que él va a usar de la marca del 666, con el que va a implementar un control económico increíble a partir de la mitad de la tribulación. A los 3 años y medio aproximadamente empieza a funcionar su sistema económico del 666. Y como es un genio de la economía, él va a tener solución a cualquier problema económico del mundo. También, otra característica del anticristo es que va a ser un genio militar. Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es una descripción del anticristo. Toda esa primera etapa de la tribulación van a estar pasando cosas, ¿verdad? Desastres ecológicos y un montón de cosas, pero él va a estar destacando por su rol pacifista. ¿Cómo va a conseguir paz? Y el mundo va a decir paz, paz al fin. Pero de repente, prácticamente por la mitad de la tribulación, va a cambiar radicalmente de pacifista a guerrero. Y a partir de ese momento él va a perseguir como nunca a los judíos, como nunca ha sucedido. La tribulación, que ese periodo de la tribulación es lo que Daniel describe como la semana 70, la famosa semana 70 de Daniel, que básicamente se refiere a un periodo de juicio contra Israel por haber rechazado al Mesías, a Jesús. Juicio de Dios, eso es la tribulación. El primer propósito de la tribulación, 7 años, son el juicio, el castigo a Israel, en primer lugar. En segundo lugar, es el castigo a los gentiles, al resto de la población del mundo que no aceptó a Jesús como su Salvador. Entonces, obviamente, la iglesia no hay una razón para que sea castigada. Si nosotros aceptamos a Jesús, no hay una razón para que suframos durante la tribulación, porque el propósito de la tribulación es juicio a Israel y juicio al mundo por el rechazo a Jesucristo. Entonces, después de eso, el anticristo empieza a conquistar a la fuerza a todo el mundo y nadie se va a poder oponer. Se convertirá en el último imperio mundial, literalmente mundial, no como los otros imperios mundiales que han existido en la historia. Este sí va a ser literalmente mundial. Y es un imperio que va a imponer el miedo, ¿verdad? De nuevo, ¿por qué? Porque es el juicio a Israel y a los incrédulos.
¿Qué otra característica del anticristo? Será un genio religioso. Según de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se mete a un terreno religioso. Y él va a lograr lo que ningún líder religioso ha logrado en toda la historia. Él va a hacer que todas las religiones se unan para adorarlo. Una capacidad increíble. Esto estamos hablando que es algo serio. ¿Por qué? Porque hoy en día, si ustedes se fijan, ponerse a hablar de religión fácilmente divide a las personas. Es uno de los temas controversiales hoy en día. Se toca de religión y empieza la gente a tener líos, problemas, divisiones. Sin embargo, él va a lograr unir a todas las personas en el campo religioso. Ya nadie se va a pelear por temas religiosos. Eso es único en la historia. Ahí se ve su genialidad. Otra característica. Aquí hay duda. ¿Será judío o será gentil? Varios autores suponen que el anticristo va a ser judío o de ascendencia judía. ¿Por qué? Porque en Daniel 11, verso 37 dice así, del Dios de sus padres no hará caso. Entonces algunos dicen, pues se está refiriendo al Dios de los judíos, pero no necesariamente. No necesariamente el Dios de los padres es que los padres eran judíos, porque bien puede ser, como dicen otros autores, que podrían ser padres cristianos, es decir, de lo que se conoce como cristianos hoy en día, ¿verdad? Que cristianos de nombre, pero el Dios de esos papás cristianos, el anticristo, lo va a rechazar. Por eso es que otro grupo de autores piensan que el anticristo va a ser gentil. Además de que, recordemos que en algún momento de la tribulación, a mitad se va a volver un perseguidor de Israel. Antes de seguir, un traguito de café. Número 8. El anticristo también será un humano, pero poseído directamente por Satanás. Eso es importante. La posesión demoníaca existe. Ha existido, en la Biblia sale, en los tiempos de Cristo, pero esas personas eran poseídas por demonios, es decir, subalternos de Satanás. Pero el anticristo no va a ser poseído por un demonio, va a ser poseído por el mero Satanás. Prácticamente la única otra persona que ha sido poseída por Satanás fue Judas. No se sabe de otras personas que haya sido poseído por el mero Satanás. Pero esa es otra característica del anticristo. El mismo Satanás en persona se le va a meter y lo va a poseer. ¿Se imaginan qué tipo de persona va a ser, ¿verdad? Apocalipsis 13:8 dice, y el dragón, que es Satanás, habrá dado autoridad a la bestia o al anticristo. ¿Cómo se la va a dar? Esa autoridad, ese poder, porque él va a estar adentro de él. Número 9, otra característica es que el anticristo parece ser que va a surgir, según las profecías de Daniel, va a surgir de un imperio romano renacido. El mismo imperio romano que pasó hace mucho tiempo, al principio del cristianismo, desapareció, pero va de nuevo a surgir. Por eso se supone que el anticristo puede ser ya sea de Europa o del Medio Oriente, ¿verdad? Toda esa zona equivalente a donde el imperio romano tenía autoridad. Y también hay una inclinación a pensar que además el anticristo podría ser musulmán. Tal vez, no sé qué tan profundamente, o tal vez solo por encima, pero sí va a ser musulmán. Alguna pista es Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Está diciendo que aquellos que no se dejaron marcar con el 666 fueron perseguidos por el anticristo, y una vez que los arrestaban y que los atrapaban, la manera de deshacerse de ellos, de matarlos, era por decapitación. Les cortaban la cabeza. Y en la historia, aún hoy en día, sabemos que los únicos que practican la decapitación hoy en día son los musulmanes. Por eso se tiene esa sospecha. Además de que la religión de mayor crecimiento hoy en día es el Islam, los musulmanes, y que son enemigos de los judíos, y el anticristo va a perseguir a los judíos. Entonces es una teoría que tiene sus puntos, ¿verdad? Que el anticristo pudiera tener un algo de musulmán. Otra característica que está ahí como una teoría, una duda, es si el anticristo será homosexual. Daniel 11:37 dice también que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Algunos pues han interpretado, bueno, es que no lo están las mujeres, quiere decir que es homosexual. Pero no necesariamente eso indica que sea homosexual. Puede ser que esté tan involucrado, tan concentrado, emocionado en su agenda de poder mundial y de matanzas y de todo lo que esté haciendo, de maldad, que simplemente no le atraiga enamorarse y tener algo romántico con una mujer. Por otro lado, al ser poseído, alguien poseído personalmente por Satanás, lo más lógico es esperar que la vida sexual de este hombre no va a tener límites. No va a tener límites. Este anticristo fácilmente, no es exagerado pensar que es alguien que fácilmente va a practicar todo tipo de perversión e inmoralidad. Es Satanás mismo poseyéndolo. Y otra característica es que, esto es importante, el anticristo hará un pacto con Israel. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio de los israelitas, de los judíos. Esto es importante porque ese pacto que el anticristo logre con Israel para proteger, al principio de la tribulación, para proteger a Israel, eso es en realidad lo que marca el inicio de su gobierno, lo que marca el inicio de la tribulación. No es el rapto. El rapto va a suceder y no es que inmediatamente empiece el anticristo. No, el rapto va a suceder y algún lapso de tiempo va a pasar entre el rapto y que el anticristo empiece a subir políticamente, y lo que va a arrancar su gobierno es cuando él logre la paz, el pacto con Israel. Ese pacto que al fin va a traer paz para Israel y los vecinos, los árabes. Y algo que merece una mención especial dentro del tema del anticristo es el famoso 666. Hablemos un poco del 666. Eso es algo de los más famosos, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar del 666? ¿Quién no ha oído eso? Ha salido en películas, en música satánica, en dibujos, en un montón de cosas. La Biblia explica que a mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo va a imponer su método económico, que es la marca 666. Ahora, queda la inquietud. Pero si todo el mundo, aún los incrédulos hoy en día, saben que el 666 es un número maldito, entonces, ¿cómo es que el anticristo va a lograr ponérselo a millones de personas? No es que la gente no va a saber. La gente, ¿quién no ha oído? O sea, pregúntele a cualquiera ahí en la calle, ¿usted ha oído hablar de 666? Sí. Y lo asocian a algo malo. Bueno, eso ha causado que hoy en día se especula a cada rato de cómo va a ser esa marca de la bestia.
Algunos dicen que va a ser un chip y que ya salió por ahí, andan gente con chip que se los meten como un grano de arroz. Otros están hablando de que lo meten en las vacunas que ahorita del COVID, que ahí adentro van un chip ahí microscópico, un tamaño ahí microscópico, y que por ahí se va a ir la marca de la bestia. Otros hablaban de que es el código de barras, y bueno, han habido tantas especulaciones acerca de cómo va a ser la marca del 666. Es importante entender que el ponerse la marca, la gente que se ponga la marca del 666, está prácticamente definiendo su condenación eterna. No va a haber vuelta atrás. No es que alguien se marcó y va a decir, ay no, y no, perdón, acepto a Cristo, y no, ya no se puede porque te marcaste. Eso no va a suceder. Simplemente el que se la ponga ya se definió, ya está definido, y por la manera en que lo describe la Biblia es alguien que no va a querer hacerse para atrás de esa decisión. Por el otro extremo estará la gente durante la tribulación que no se quieran poner la marca de la bestia y van a sufrir de una manera increíble. Persecución, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder ser atendidos en los hospitales. Entonces, es bien difícil, va a ser una decisión importantísima, y lo que va a estar en juego no es un asunto económico, lo que va a estar en juego es un asunto espiritual de la gente de esa época. Entonces, que millones de personas se pongan voluntariamente la marca, aún sabiendo toda la información que se tiene hoy en día acerca del 666, eso nos habla de dos cosas. La capacidad de convencimiento diabólica que va a tener el anticristo. ¿Cómo va a convencer a la gente, a pesar de cualquier información, para que se la pongan y la gente voluntariamente se la va a poner? Eso por un lado. Pero además en Tesalonicenses se habla que durante esa época Dios va, como parte de sus juicios, va a haber en este planeta el espíritu de engaño. Va a haber un espíritu de engaño en que la gente va fácilmente a creer engaños, ¿verdad? Por eso es que va a estar bien difícil ser creyente en ese tiempo, y va a ser bien fácil dejarse poner la marca. La tecnología, el escenario para todo esto ya existe. Ya tenemos tarjetas de crédito en físico, tarjetas de crédito en nuestros celulares, tenemos identificaciones digitales, fácilmente podemos tener la ubicación, nuestra ubicación por el GPS del celular, o ubicar la casa de alguien por el GPS. Todo eso ya lo tenemos. Pero si quieres saber dónde está alguien, solo se rastrea el teléfono y sabemos dónde está fulano de tal. Eso sucede hoy. Entonces la tecnología y todo ya existe. La marca que menciona la Biblia es en la mano o en la frente, y eso es literal. Y eso es bien importante porque no se trata de un chip metido en la mano o un chip metido abajo de la piel de la frente. No, porque la Biblia describe que la gente anda esa marca y es visible para los demás. Un chip incrustado no se mira, pero una marca, y la palabra que usa la Biblia es marca, ¿verdad? Es algo externo, es externo, no es interno, no es algo allá metido, no es abajo de la piel, no es en la sangre, es externo, visible. Van a ver quién tiene la marca, van a ver quién no la tiene. Entonces, eso va a ser importante. Y otro punto muy importante a recalcar hoy en día, es que hoy no existe la marca de la bestia. Existe la tecnología necesaria, pero la marca 666 no existe. Recordemos que empieza a funcionar el 666 hasta la mitad de la tribulación, hasta cuando ya van 3 años y medio de la tribulación. Entonces, la tecnología sí existe ya, como nunca antes. Tenemos la tecnología que se necesita.
Y no solo la tecnología, también está la necesidad por la situación económica y política a nivel mundial. Hay una necesidad de ese tipo de cosas. Y esto nos lleva a que nos fijemos en algo súper impresionante. La Biblia predijo esto que estamos hablando de la marca para un control económico. La Biblia lo predijo hace más de 1900 años. Predijo ese sistema económico mundial. Pensemos un poco, en ese tiempo, estamos hablando de una época donde lo que existía era madera, piedras, flechas, espadas, lanzas. Ese era el mundo cuando se escribió Apocalipsis. Y Juan solamente podía ser posible, inspirado por Dios, hablar de un sistema así. Un sistema económico que la única manera es que fuera algo digital. Increíble. Es algo imposible que en la época de Juan siquiera se pudieran imaginar algo así. Ni siquiera hace 300 años se podían imaginar algo así. Ni siquiera. Es otra prueba entonces de la inspiración de Dios. Otro dato interesante es que parece que el anticristo va a gobernar desde una sede que será la Nueva Babilonia, y que es en lo que hoy en día es Irak. En el país de Irak de hoy, ahí será aparentemente la sede del gobierno mundial del anticristo. Es interesante porque Babilonia es en la Biblia es una de las ciudades, de las primeras ciudades. Imagínense, está relacionada con la antigua Torre de Babel. Desde aquel tiempo ya hay una relación. Es más, aquí pueden ver una foto de que parece que ya existen los planos para construir una ciudad del futuro ahí que la quieren llamar Nueva Babilonia, y que es ideal para un gobierno político, económico, mundial. Queda en una zona especial donde está, por ejemplo, todas las grandes reservas de petróleo. Es un centro petrolero ahí. Y bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Bueno, hay mucho más que hablar del anticristo, pero con solo lo que hemos mencionado, ¿qué hacemos? Ya hemos mencionado la gran posibilidad de que el anticristo ya haya nacido, ya haya crecido, ya esté entre nosotros los seres humanos, solo que a un nivel de desconocido, porque inclusive ni él mismo sabe quién es. Pero es una persona que está creciendo, empapándose de todos los valores del humanismo, del progresismo o, mejor dicho, perversionismo, y que podemos decir que es alguien que el diablo lo está criando. Si sacamos un cálculo de que cuando el anticristo esté gobernando, sea como un promedio de los líderes jóvenes, diríamos que cuando el anticristo esté en ese periodo de la tribulación, puede ser que ande alrededor de los 40, entre 40 y 50 años, no más allá de 40 y tantos años de edad. Entonces, sí, para la época de la tribulación, el anticristo podría tener unos 40 y tantos años, quiere decir que este periodo antes de la tribulación pudiera ser que hoy sea un joven de unos 35 años, casi 40, bien podría ser. No estemos pensando de que el día que suceda el rapto y que empiece la tribulación va a nacer el anticristo un bebé. No, eso tiene que haber nacido ya. Pero como les decía, como el diablo no sabe cuándo va a suceder el arrebatamiento,
él no sabe, no puede desarrollar un anticristo antes del rapto. Entonces lo que hace el diablo es cada cierto tiempo tener un candidato. Y es como que dijera, bueno, si en estos años va a ser el rapto, escojo a este. A este niño lo voy a criar, lo voy a influenciar, voy a hacer que él vaya agarrando todos esos valores del humanismo. El diablo está moviendo todas esas cosas, ver el humanismo, el progresismo, las religiones falsas, todo eso lo está moviendo el diablo y dice, yo voy a empapar a esta criatura por si lo necesito como anticristo. Entonces lo está criando, lo está enseñándole, lo está influenciando. Es un muchacho que está creciendo con todos esos valores, es un muchacho que está creciendo con una actitud anti Dios, anti las cosas cristianas, anti la iglesia, como mucha gente hoy en día, como muchos jóvenes hoy en día. Uno más, pero ahí está el diablo. Y entonces sucede el rapto y el diablo dice, ok, sucedió el rapto, es el tiempo. Y se le va a meter a ese hombre y lo va a poseer. Y ese día empezará la gran tragedia de este mundo. El tiempo que Jesús mismo dijo, no ha habido ni habrá un tiempo más duro y difícil y horrible en toda la historia de la humanidad. Tal vez algunos de ustedes, contemporáneos míos, recordarán que allá por 1976 salió una película, se llamaba La Profecía, ¿verdad? El artista principal era Gregory Peck, que salía como el papá de un niño que resultaba ser el anticristo como niño. Un cura, ahí por diferentes maneras, llegó a la conclusión de que ese niño era el anticristo. Y entonces se rebusca para hablar con el papá del niño, que era un líder político, embajador de Estados Unidos, creo que era, y se acercó a él y le dice, mire, su hijo es el anticristo, hay que matarlo. Y yo le recomiendo, le exijo que usted acepte a Jesús como su Salvador. Algo así le dijo ese cura, ¿va? En la película. Y obviamente el papá del niño le dijo, no, usted está loco y no sé qué, y cómo voy a matar a mi niño y cómo está diciendo que mi hijo es el anticristo, y lo corrió. El asunto es que en la película se mira que posteriormente el papá, Gregory Peck, va atando cabos y se va dando cuenta que es cierto, su hijo es el anticristo. Y la trama es que incluso trata de matarlo y toda la cosa. Pero lo que más llama la atención de la trama de una película es que el papá, aún dándose cuenta que su hijo era el anticristo, ni aún así decidió aceptar a Jesús como su Salvador. Interesante, ¿va? Aquí están las fotos del póster de esa película. Hoy en día, estamos en marzo del 2022, hoy ya podría estar el anticristo entre nosotros. Y aún así, hay gente que no quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Pero vamos más allá. ¿Y si ya eres salvo? ¿Y si ya eres salvo y estás viendo todas estas cosas que está pasando en el mundo? Y si te pones a pensar, puedes decir, el anticristo, el que va a ser el anticristo, ya está por ahí. A saber en qué país. De Europa o del Medio Oriente. Ya está desarrollado, ya es un joven o un adulto joven. Entonces, si eso es así, y ya sos salvo, pregunta, ¿qué esperas para vivir como Dios manda? Como Dios quiere que vivas. ¿Cómo quiere Él que vivas? Vos y yo, Dios quiere que vivamos en serio, entregados a ayudar a otros a ser salvos y a que sean discípulos de Jesucristo. Que en serio estemos viviendo para cumplir la gran comisión. Esa debería de ser la implicación obvia si yo entiendo que el anticristo ya puede andar ahí en esas calles.
Obviamente no es alguien conocido, ahorita es un desconocido, pero ahí anda, ahí anda. El diablo solo está esperando para poseerlo. Entonces, es bien importante que entendas esto. Cuando vos y yo sabemos qué es lo que Cristo dice, pero no lo hago, ¿sabes qué? Estás viviendo como un anticristo. Anticristo. Cristo dijo tal cosa y yo vivo anti lo que Cristo dijo. Como un anticristo. Como un anticristo. Cuando debemos de entender que la palabra cristiano se aplicó para los seguidores de Cristo. Es más, era un tono burlesco en la Biblia. Cuando les dijeron cristianos por primera vez a los discípulos, era como diciéndole cristitos. Imitación de Cristo, seguidores de Cristo, que iban creciendo en parecerse a Cristo. Pero si vos y yo sabemos que Cristo dice que seas esto, que hagas acá, que no hagas tal cosa, y no le haces caso, estás siendo un anticristo. No debe ser así. Cambia eso. Esa debería ser la implicación. Cambiar esas cosas en las que estamos no siendo como Cristo, sino anticristo. Nosotros, los cristianos, no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando a Cristo. Y deseamos que Él ya venga por su iglesia. No es casual, no es ninguna casualidad que el último libro, Apocalipsis, en el penúltimo verso, la Biblia termina con una petición que debe estar en el corazón de cada cristiano. Apocalipsis 22:20. Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Y responde la iglesia: amén, sí, ven Señor Jesús, ven. ¿Está ese grito en tu corazón? No es casualidad que Apocalipsis, la Biblia, termine así. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque cada vez podemos ver que se acerca el día en que vendrás por nosotros, por tu iglesia, por todos tus hijos. No se va a quedar ninguno. Señor, es el tiempo en donde las personas que no te conocen deben conocerte, deben aceptarte como su Salvador. Y es el tiempo donde los que ya somos salvos debemos vivir de una manera que facilite que otros confíen en ti, que otros quieran ser cristianos, que nos vean más parecidos a Cristo que anticristos. Señor, habla al corazón de cada uno de nosotros. Muévenos, sedúcenos a ser el tipo de cristianos que tú quieres que seamos en esta época, para este momento de la historia. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Recuerden, Maranata, el Señor ya viene por nosotros.